metabolismo e incorporar oxígeno, que como ustedes han visto es necesario para los procesos metabólicos a nivel celular. Entonces vemos como siempre los objetivos, ¿no? Y aquí vemos, primero, lo que debemos recordar siempre es que la vía respiratoria se divide en la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja, ¿ya? Y el elemento anatómico que marca es la laringe. Por eso todo lo que es vía respiratoria alta lo ve otorrino, todo lo que es vía respiratoria baja lo ve pulmón. Entonces básicamente la vía respiratoria alta involucra el nasofaringe, orofaringe, la faringe y la laringe. Y de ahí, de la tráquea para abajo, ya estamos hablando de vía respiratoria baja a cargo del neumólogo. No es parte del tema, pero recordar cuál es la función de en las vías respiratorias altas tenemos principalmente la nariz, ¿no es cierto? La nasofaringe, que cumple una función de defensa. Es decir, en la mucosa, en el moco y en los cilios se van a atrapar partículas grandes, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir cuál es la función de la nasofaringe, diríamos que es primero filtrar el aire, humedecerlo y calentar. Esa es la función, ¿ya? Por eso ustedes van a ver personas que, por ejemplo, pueden tener pólipos nasales o pueden tener retención del tabique, que son respiradores bucales. Y son personas que constantemente se van a quejar, ¿no?, de faringitis, laringitis, dolor en la garganta, porque la boca no está preparada realmente para respirar. Eso se llama insuficiencia respiratoria nasal. Entonces la corrección la hace el otorrino, ¿no? O bien te sacan los pólipos o bien te corrigen el tabique para que tú vas a respirar por la nariz, ¿ya? Ahora, las partículas grandes pueden escapar a los mecanismos de defensa de la nariz, ¿sí? Ustedes han visto que la vía respiratoria alta no es recta, sino que tiene una abertura. Y en esa porción estratégica ustedes van a encontrar que cumple funciones de defensa. En otras palabras, la adenoides y las amioides. Y como vamos a ver más adelante, ya en la vía respiratoria alta vamos a encontrar otro mecanismo de defensa. Entonces tenemos que partir de la premisa que la vía respiratoria es una continuidad del medio ambiente y por ende los pulmones van a estar expuestos a numerosos agentes patógenos, sustancias irritantes, ¿no es cierto?, toxinas. Entonces necesitan mecanismos para defenderse. Ya hemos mencionado los mecanismos que hay a nivel de la nasofaringe, ya hemos mencionado los mecanismos que hay a nivel de la faringe y más adelante vamos a ver los mecanismos que hay en la vía respiratoria baja, ¿ya? Bien, entonces el cuadro que vemos acá, ¿sí?, nos muestra, ¿no?, la vía respiratoria baja. Entonces nosotros vamos a ver que en la vía respiratoria baja existe, ¿qué cosa? Existe una zona de conducción y una zona respiratoria. O sea, a nivel de la tráquea, la vía bronquial va a sufrir una división dicotómica. Ustedes han visto, los bronquios se van dividiendo. Las 16 primeras divisiones corresponden ¿a qué? A las zonas de conducción. Es la parte de la vía respiratoria donde no ocurre intercambio gaseoso, ¿ya? Y las últimas 7, ¿sí?, que corresponden ya a los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, corresponde a la zona respiratoria, que es la zona donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, la zona de conducción se extiende desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales y la zona respiratoria de los bronquiolos respiratorios a los sacos alveolares. Hasta ahí estamos, ¿sí? El dibujo que le muestran acá es solamente para representarles la importancia, ¿no es cierto?, que tiene esta división dicotómica del árbol bronquial. ¿Por qué? Porque lo que quiere decirte el cuadro acá es que gracias a esta división dicotómica pasamos desde los 2 centímetros cuadrados, que es la superficie de la tráquea, hasta la zona respiratoria que abarca 11.200 centímetros cuadrados. Se amplía enormemente la superficie de intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Seguimos. La vía respiratoria, desde la tráquea hasta los alvéolos, va a sufrir una serie de modificaciones a nivel de su pared, ¿ya? Vemos acá la tráquea y el bronquio, vemos acá, debería decir, bronquiolos, y vemos acá los alvéolos.
Entonces vemos que en un inicio, a nivel de la tranca y el bronquio, comenzamos. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿ya? Y vemos acá que estas células pseudoestratificadas ciliadas van a presentar una capa de moco en su superficie, porque a nivel de la tráquea y el bronquio hay presencia de glándulas secretoras, células canexiformes que producen moco. En los cilios y en el moco van a participar en un mecanismo de defensa que es la escalera mucociliar, ¿ya? Vemos también que hay una capa de músculo liso que contiene cartílago hasta los bronquios. Luego vemos que a nivel de los bronquiolos esta pared sufre una serie de modificaciones, ¿ya? Vemos que ya no hay glándulas secretoras de moco, ¿sí? Vemos que aparecen células cúbicas o simples que tienen funciones de defensa, y vemos, ¿no es cierto?, que desaparece el cartílago y la capa muscular lisa pasa a ser prominente, ¿sí? Y a nivel de los alvéolos ya vemos que prácticamente la capa muscular lisa desaparece, y lo que vamos a tener que es presencia de células epiteliales con su membrana basal que se fusiona con la membrana basal del endotelio de los capilares pulmonares, formando, ¿no es cierto?, esta estructura funcional que viene a ser la membrana alveolo-capilar, en donde va a tener lugar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Qué me interesa de acá? Primero, están viendo ustedes cómo les mencioné, la vía respiratoria va a estar expuesta o se va a exponer a numerosos agentes patógenos y sustancias irritantes, y ya habíamos visto que a nivel de la vía aérea superior había un mecanismo de defensa que era precisamente el moco y los pelos de la nariz, ¿no?, y el tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas. Pero acá hay un mecanismo también que es la escalera mucociliar, ¿ya? Esta capa de moco atrapa partículas o patógenos, y estos hilos tienen movimientos oscilatorios que comienzan a desplazar las partículas atrapadas hacia la vía aérea superior para que sea expulsada. Esa viene a ser la escalera músculo-ciliar, que van a profundizar en el libro y van a responder en su práctica. Luego, si vemos que estos patógenos o estas sustancias sobrepasan todos los mecanismos de defensa y llegan al alvéolo, a este nivel va a haber macrófagos. Son los macrófagos pulmonares, ¿no?, o alveolares, macrófagos alveolares, que son fagocitos, ¿ya? Y también van a leer que hay una serie de sustancias como la hemoglobina A, que está principalmente en la respiratoria, hay linfocitos que liberan mediadores inflamatorios como son las citoquinas, proteasas, ¿no?, un mecanismo de defensa. ¿Qué me interesa? Lo de acá. Como vamos a ver más adelante, la resistencia de la vía aérea viene a ser la resistencia que se ofrece al flujo de aire a lo largo de toda la vía respiratoria, ¿ya? Y la mayor parte de la resistencia en las vías respiratorias al paso del aire se encuentra a nivel de los bronquios y bronquiolos de tamaño mediano, ¿ya? O los bronquios de tamaño mediano. ¿Por qué? Porque son ricos, ¿qué cosa? Con una capa muscular lisa. Pregunto, ¿quién regula el tono bronquial? Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, una rama simpática y una rama parasimpática. ¿Cómo es la función? Bueno, lo simpático se encargaría más de la dilatación del bronquio y el parasimpático más de la contracción del bronquio. Muy bien. El sistema nervioso simpático, que libera catecolaminas, se une a receptores beta-adrenérgicos, ¿no es cierto?, produciendo, como dice el doctor, broncodilatación. Es por eso que cuando llega en farmacología van a ver que en enfermedades como el asma se usa el fenoterol, el salbutamol, que son agonistas beta-adrenérgicos, es decir, se unen a los receptores de las catecolaminas, activándolos e imitando su acción, producen broncodilatación. Pero hay otro grupo de medicamentos que también son utilizados en el broncoespasmo y son los anticolinérgicos, como el bromuro de patropio, es decir, se unen a los receptores de la acetilcolina bloqueando su acción y se produce una broncodilatación refleja, ¿ya? Pero recordar que la mayor parte de la resistencia en las vías respiratorias al paso del aire tiene lugar en los bronquios medianos, casi el 80%.
Bien. Vamos a hablar ahora de la función pulmonar, estamos hablando de los músculos respiratorios. ¿Ya? ¿Qué idea nos debe quedar siempre? Que la inspiración es un proceso activo. Está dada por la contracción de músculos inspiratorios. ¿Ya? Y o sea, cuando ustedes están tranquilos como ahora, ¿sí? La inspiración es un proceso activo. Y la expiración es un proceso pasivo. La inspiración está dada por la contracción de los músculos inspiratorios. La expiración está dada por las fuerzas retráctiles del pulmón, como vamos a ver más adelante. Entonces, yo creo que debe quedar una idea. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio de la mesa? ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma, ¿no es cierto? ¿Y otro músculo inspiratorio? Los intercostales, ¿externos o internos? Internos. Y externos, los externos. ¿Ya? Entonces, si podríamos resumir, cuando vamos a ver más adelante, la respiración se inicia por la contracción muscular, porque como les voy a explicar, lo que hace la contracción muscular es mover la caja torácica. El 80% del trabajo inspiratorio lo hace el diafragma. Lo que no le voy a pedir que se acuerden la inserción de costal, inserción plural, no, sino que la contracción del diafragma lo que le va a hacer es aumentar el diámetro transverso del tórax. ¿Ya? Y el resto lo hacen los músculos intercostales externos. O sea, ya dirán que actúa como un pívot, o sea, que la costilla, los intercostales van de atrás hacia adelante en forma víncula, y cuando se contraen lo que hace es elevar las costillas, aumentando el diámetro anteroposterior. Entonces, cuando se contrae el diafragma, aumenta el diámetro transverso; cuando se contraen los intercostales, aumenta el diámetro anteroposterior. Y como van a ver ustedes, eso produce modificaciones en la presión intrapleural, ¿no es cierto?, que hace que el pulmón se expanda y disminuya, ¿no es cierto?, que la presión dentro de las vías respiratorias se haga más negativa con respecto al medio externo y el aire comienza a ingresar. ¿Ya? Pero lo que mueve es básicamente las aleaciones en el diámetro de la caja torácica. Ahora, la expiración pasiva, la expiración tranquila es un proceso pasivo. Son las fuerzas retráctiles del pulmón lo que van a llevar nuevamente la caja torácica a su lugar. Pero cuando ustedes hacen ejercicio o cuando van a dar un examen, ya se vuelve un tema activo. ¿Cuáles son los músculos expiratorios? Expiratorios, que aparecen en la expiración activa, cuando hacen ejercicio. ¿No? Esos son los inspiratorios accesorios, el esternocleidomastoideo y los escalenos. Muy bien, claro. O sea, el resto del abdomen, transverso del abdomen, los oblicuos, pero principalmente los intercostales internos. ¿Ya? Son los principales músculos expiratorios. Bien. Luego, pregunto, ¿quién da inervación al diafragma? Freno. ¿Qué rama? ¿De qué rama? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿No? Pues como usted tiene un paciente con un traumatismo vertebromedular que está por encima de C5, ya mejor lo dejan ahí, ¿no? No sé. En cambio, si tiene reumado, pues también debe ser bien triste, bueno, que sea por debajo de C5, pero que el cuadripléjico debe ser uno. Yo creo que prefiero irme, ¿no? Ya ser bien bravo. Estar cuadripléjico. ¿Ya? Entonces, y la lesión, eso es uno. Ahora, si el paciente tiene una lesión a nivel de C5, pero la inervación de ambos músculos intercostales externos, de los músculos intercostales externos está indemne, el paciente puede seguir viviendo, ¿no es cierto?, a base de los intercostales externos, pero lógicamente con una respiración bastante dificultosa. Vamos a hablar ahora de la pleura. ¿Qué es la pleura? ¿Quién me puede definir qué es la pleura? ¿Qué recuerdan de la pleura? Pero ¿cómo sería una definición ya para algunos que han llevado anatomía, que son estudiantes de medicina? Es una membrana. Es una membrana, te vas aproximando. Serosa. Membrana serosa. Es una serosa, ¿no es cierto?, que está constituida por dos hojas.
Una hoja visceral que es la que se une al pulmón y le da consistencia, porque si no fuera por la pleura visceral, el pulmón sería solamente con un saco de aire, le da rigidez, le da consistencia, ¿no es cierto? Y tenemos una hoja parietal, que es la que está adherida a la caja torácica. Y entre la hoja visceral y la hoja parietal encontramos una cavidad virtual, en la cual hay 50 mililitros de líquido pleural, ¿no es cierto? Esta cavidad virtual tiene una presión negativa con respecto a la atmósfera, entonces ejerce una fuerza de succión que mantiene o trata de mantener al pulmón pegado a la caja torácica. Pero no solo eso, actúa, ¿no es cierto?, como dice el libro, con dos portaobjetos con agua, o sea, no se separan, pero se deslizan, ¿ya? Esa sería principalmente la forma. Luego, tenemos acá el flujo sanguíneo pulmonar. Vemos que el pulmón tiene una circulación especial. Ahora voy a nombrar a alguien para que, por lo menos, el día de hoy alguien pueda explicar bien cómo es la circulación sistémica y cómo es la circulación pulmonar. ¿Algún voluntario? A ver, bueno, comencemos del ventrículo izquierdo. Esto quiero recordar, ¿eh? Si ya para, le voy a preguntar a otro. El ventrículo izquierdo pasa por, bueno, primero se tiene que abrir la válvula aórtica para que pase por la rampa inicial de La aorta, pasa por la aorta. ¿Lleva sangre desoxigenada o oxigenada? Perfecto. Y bueno, pasa por distintos arteriolas, capilares, vénulas, y venas, venas, y regresa a lo que vendría a ser la aurícula derecha, pasando, abriendo. Pero ¿cuáles son los vasos que llegan a la aurícula derecha? ¿De qué manera? Cava superior e inferior. Perfecto. Entonces está llevando, y la vena cava inferior y desoxigenada hacia la aurícula derecha. Para que pase por el ventrículo derecho y de ahí pasa por la vena pulmonar. No, a ver, ya, bueno, pero creo que ya pasa por la arteria pulmonar. No. O sea, se abre la válvula pulmonar y pasa a lo que es la vena pulmonar, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Sí, la arteria pulmonar. ¿Qué tipo de sangre lleva la arteria pulmonar? No le diga, todos calladitos. ¿Qué tipo de sangre lleva la arteria pulmonar? Desoxigenada. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? Se lleva lo que es los pulmones para que se pueda. No, pero ¿qué pasa? Se va dividiendo, se forman arteriolas pulmonares. Arteriolas. ¿Y las arteriolas qué dan lugar? Lo que son los. Esa que participar hace rato. ¿Qué forman las arteriolas pulmonares? La división de arteria capilares pulmonares. Los capilares pulmonares son los que están en contacto con los alvéolos, ¿no es cierto? Ya. Ocurre el intercambio gasoso, ¿no es cierto? Entonces, esos capilares salen llenos de ¿qué? De oxígeno. ¿Qué pasa con esos capilares pulmonares? La vénula pulmonar, ¿ya? ¿Cuántas venas pulmonares hay? Perfecto, 4. ¿Ya? Eso lo van a tener ahí. Una cosa también quiero que recuerden es que la presión media en la circulación pulmonar es menor que la presión en la circulación sistémica. En otras palabras, en la arteria pulmonar y sus ramas, la presión media es menor que en la aorta. ¿Ya? Entonces, la aorta ejerce mayor presión, pero el hecho de que la arteria pulmonar, la circulación pulmonar tenga menor presión media, tiene mayor capacitancia, tiene mayor capacidad de almacenar sangre. O sea, en cualquier momento que estén ustedes ahorita, en los pulmones tienen 1 litro de sangre. ¿Cuánto es constituye un reservorio? Y lo otro que me interesa que recuerden es que a nivel de los capilares pulmonares, la presión oncótica es de 25 milímetros de mercurio y la hidrostática de 10. Entonces pregunto, doctora, ¿qué es la presión oncótica?
la presión osmótica era la presión que era opuesta a la hidrostática y pues, se trataba de... ¿Quién ejerce la presión osmótica en el plasma? ¿Quién ejerce la presión osmótica en el plasma? Era Las proteínas, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que hacer la presión osmótica? ¿Cuál es la tendencia de la presión osmótica? Impide el filtrado. Era hacia dentro del vaso. Ya, muy bien. O sea, mantener el líquido dentro del compartimiento intravascular. ¿Y la hidrostática, doctora? ¿Cómo define la hidrostática? ¿Quién ejerce la presión hidrostática del plasma? ¿Quién recuerda? Lo he hecho con Rabinen, ¿no es cierto? Sí. Y Doctora, ¿qué es la presión hidrostática? es la presión que ejerce el líquido vascular y es el que favorece la filtración. Ya, no, filtración La salida. Ya, está claro. Es la presión que ejercen los líquidos sobre las paredes de los capilares y tiende a la extravasación, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven cómo la presión oncótica supera dentro de los capilares a la hidrostática, de modo que se mantiene el líquido dentro del compartimento intravascular. Ahora les pregunto, porque quiero integrar un poco lo que han hecho con la doctora Ramírez, han hecho cardiología. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Porque han llevado a la parte de cardiología. O sea, no digo la clínica, sino la definición del punto que ustedes han llevado fisiología. ¿Cómo se define, no es cierto, la insuficiencia cardíaca? ¿Lo han hecho con Ramírez o no? ¿Les ha mencionado? Sí, yo creo, ¿no? Mencionado al menos. Es una disminución del gasto cardíaco. ¿Recuerdan que el gasto cardíaco, sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo. Ah, sí, de un minuto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo, después de la diástole, no expulsa toda la cantidad de sangre. Va quedando un remanente. En la siguiente diástole, llega más sangre. Entonces, la presión dentro del ventrículo izquierdo va aumentando. ¿Por dónde se iría la sangre? Si comienza como un globo, si comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo, la sangre hacia dónde se dirige? Regresa a la aurícula izquierda. Eso se llama flujo retrógrado. Por eso cuando usted ve en la clínica un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, cuando hace un eco, la primera manifestación es la dilatación de la aurícula izquierda. Después, ¿qué pasa? Si ya aumenta la presión dentro de la aurícula, sí, un flujo de pena, ¿no es cierto? Y a nivel de los capilares pulmonares, ¿qué va a producir este aumento de la presión hidrostática? ¿Cómo va a aumentar? A nivel de los capilares pulmonares. Favorece la extravasación. Dejen la guarda pensando. ¿Dónde va a tocar? La extravasación y termina con hemodinamia. La presión hidrostática se levanta. ¿Hacia dónde? Quiero que se vea. ¿Pero qué parte del pulmón? ¿Ya sea? Hacia los alveolos. ¿No es cierto? La presión hidrostática supera la oncótica y entonces la tendencia del líquido no es mantenerse en el compartimento intravascular, sino salir afuera. Y si estamos hablando de la membrana alveolo-capilar, hacia afuera es el alveolo. Entonces, como vamos a ver más adelante, no sé si será el tiempo, sino que lo haremos de repente virtual el domingo, vamos a ver qué determina la velocidad de difusión, ¿no? Y un factor que te retrasa la velocidad de difusión es el aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar es delgadita. Si se llena de líquido, aumenta el espesor, la difusión del oxígeno se hace más lenta y no puede cubrir los requerimientos. Ese es un ejemplo. Pregunta, para integrar. ¿Por qué un paciente con cirrosis te podría hacer también un edema agudo de pulmón? O se puede llenar de agua. Vamos a ver, ¿no? Estos los pacientes con cirrosis tienen ascitis, muy bien, la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. O a veces hacen policerositis, se llenan de agua por todos lados, pericardio, pleura, ¿no? Y te hacen también edema agudo de pulmón. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué un cirrótico
que podría hacer el mismo problema por aumento de la presión hidrostática, porque la insuficiencia cardíaca nos queda claro, ¿no? Es aumento de la presión hidrostática. En el paciente con cirrosis, Disminución de la presión oncótica. disminución de la presión oncótica. ¿No es cierto? En este paciente no hay aumento de la presión hidrostática, sino que el principal productor de proteínas es el hígado, a excepción de las inmunoglobulinas, principalmente albúmina, porque la que determina principalmente la presión oncótica es la albúmina. Un paciente que no produce, ¿no es cierto?, la cantidad adecuada de albúmina, su presión oncótica va a estar por debajo de la hidrostática y va a haber también extravasación de hígado. ¿Ya? Pero para que queden esas ideas. Bien, aquí vamos a hablar ya de la mecánica de la respiración. Vamos a tratar de entender un poquito. Vamos a hablar de la inspiración y la expiración, partiendo de que la inspiración es un fenómeno activo y la expiración tiene un carácter pasivo, ¿no? Y acá nos está poniendo, ¿no es cierto?, la inspiración que ocurre a nivel de la presión de los alvéolos, o sea, en la vía respiratoria, que ocurre en la presión intrapleural y el volumen, ¿no es cierto?, de aire que entra, ¿no? Inspiración y expiración. Entonces vemos que al comienzo, como han dicho, la presión intrapleural, ¿no es cierto?, es negativa. ¿Sí? Se contrae el diafragma, se contraen los músculos intercostales internos, aumenta el diámetro de la caja torácica y vemos que esto hace, al expandirse, jala el pulmón, entonces la presión intrapleural se hace más negativa. ¿Sí? Y entonces, al hacerse la presión intrapleural más negativa con respecto, ¿no es cierto?, hacia el medio ambiente, se hace más negativa, entonces la presión dentro de los alvéolos también disminuye. Se expande el pulmón y la presión dentro de la vía respiratoria disminuye con respecto al medio ambiente. Entonces, como se hace más negativa, el aire tiende a entrar. Y eso vemos cómo se traduce en un aumento del volumen. Cesa la inspiración y las fuerzas retráctiles del pulmón, las fibras de colágeno, jalan nuevamente a su posición original. Entonces vemos que al ocurrir esto, la presión intrapleural se va a hacer menos negativa con respecto al medio ambiente, de modo que la presión dentro de los alvéolos se vuelve más positiva con respecto al medio ambiente y el aire tiende a salir y el volumen pulmonar va a disminuir. O sea, si podríamos resumir, eso sería que la acción muscular hace variar el diámetro de la caja torácica, lo cual hace variar la presión intrapleural, variando la presión que hay dentro de la vía respiratoria, y eso va a depender de entrada o salida de aire. Ya lo vamos a leer, pero vamos a tratar de comprender así. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, vamos a hablar ahora algo ya más clínico, ¿ya? Algo más aplicado. Son los volúmenes y las capacidades musculares. Bien fregado, ¿no? Todo. A mí ahorita lo que me va a interesar es de que se aprendan cuál es el concepto del volumen tidal, cuál es el concepto de la capacidad vital y cuál es el concepto de la capacidad residual funcional. ¿Ya? Y si lo quieren más digerido, vamos al siguiente cuadro. Acá no todos vamos a hacer neumólogo. ¿Alguien va a hacer neumólogo acá en la neumología? ¿Nadie? Entonces, hemos dicho volumen corriente o volumen tidal. Viene a ser la cantidad de aire inhalado o expirado en una respiración durante la respiración tranquila y relajada. ¿Ya? Y equivale aproximadamente ¿a qué? A 500 mililitros. Lo otro viene a ser la capacidad, viene a ser la cantidad de aire que puede expirarse con un esfuerzo máximo después de una inspiración máxima. En otras palabras, esa es mi capacidad vital. ¿Ya? Y la capacidad funcional residual de aproximadamente 2.400 mililitros es la cantidad de aire restante en los pulmones después de una expiración corriente normal. ¿Sí? Su valor aproximadamente es de 2.400 mililitros. Hasta ahí estamos. ¿Sí?
Aquí vamos a tomar 5 minutos para seguir a la parte que como el neurólogo usa contractivo de reflejos, el neumólogo es su espirómetro, ¿no es cierto? Es un aparatito en el cual van a soplar y le va a medir dos parámetros principales. O sea, es más complejo, pues está fácil ser neumólogo, pero es para que vayan teniendo una idea. Lo que le va a medir es vamos a hacer para ejercitar. Un espirómetro. ¿Han encontrado? Espirómetro. Exacto. ¿Qué es el espirómetro? Exacto. Eso es el martillo de reflejo del neumólogo. O sea, cuando llega es donde generalmente el neumólogo va a iniciar su estudio. Porque lo que él va a como voy a explicar más adelante, comienza a ver primero este problema que el paciente va a llegar con sintomatología. Tos, hemoptisis, disnea. Casi todas las enfermedades respiratorias cursan con lo mismo. Entonces yo tengo que ir orientando mi diagnóstico. Lo primero, estoy frente a una enfermedad respiratoria con patrón obstructivo o estoy frente y pienso en EPOC, asma bronquial, por ejemplo, o estoy frente a una enfermedad con un patrón restrictivo. Voy a empezar pensando en fibrosis, ¿no? O enfermedades infiltrativas. Así va a comenzar. Lo vean bien, ¿ya? Y los principales parámetros que van a ver es la capacidad vital. ¿Y cuánto es el valor de la capacidad vital? ¿Qué es la capacidad vital? Ya hemos dicho un rato. Doctora, ¿qué es la capacidad vital? ¿Cuál es su valor? 5 minutos, revisen ahí en su libro capacidad vital forzada, volumen respiratorio forzado en primer segundo y volumen. La capacidad vital, que viene a ser la máxima cantidad de aire que pueden expirar luego de una inspiración máxima, y aproximadamente son 4.700 mililitros, y el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, que es la máxima cantidad de aire que ustedes exhalan en el primer segundo de una capacidad vital forzada. ¿No? Entonces vamos a entenderlo ahora. Y vamos a tomar como ejemplo el asma, que es la típica enfermedad de patrón obstructivo, y la fibrosis pulmonar, que es el típico cuadro de un patrón restrictivo. ¿Alguien sabe en qué consiste el asma? ¿Cuál es el problema del paciente asmático? Una broncoconstricción, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, ¿cuál es su problema? ¿Inspiratorio o expiratorio? Expiratorio, tiene aire atrapado. El paciente, cuando le toman la placa, van a ver negra, que significa que es todo aire, y las costillas verticalizadas, o sea, el tórax en tonel, ¿no? Porque el paciente no puede, o sea, botar, tiene aire atrapado. Y la fibrosis, por el contrario, es el tejido pulmonar pierde su elasticidad. ¿Sí? Bien, entonces, pregunto, ¿un paciente con fibrosis pulmonar tendrá su capacidad vital disminuida, doctora? ¿Qué dices? Un paciente con fibrosis pulmonar tendrá, si tú le haces la espirometría, ¿tendrá la capacidad vital disminuida? ¿Por qué? Porque, bueno, como mencionó, la fibrosis hace que se desgaste el tejido elástico, por ende la fuerza con la que se emite lo que es el aire por el máximo va a ser mucho menor por el desgaste elástico. Ya, claro, ¿no es cierto? El paciente no puede alcanzar la capacidad, o sea, no puede expandir sus pulmones al máximo. ¿Sí? Ahora, ¿el paciente con asma tendrá su capacidad vital disminuida? ¿Tú qué dices? ¿Por qué no tendría su capacidad vital disminuida? Tendría que tener su capacidad vital disminuida. Entonces, la capacidad... La capacidad vital es la cantidad máxima de pero el paciente es atrapado, pero no puede botar, está hiperinsuflado. Claro. Pero, o sea, cuando uno, por ejemplo, la capacidad vital no sería que cuando está más reducido. Pero a ver, partamos. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es el máximo, se podría decir, de inspiración de los pulmones. ¿Y tú crees que el paciente que está hiperinsuflado va a poder también tomar mucho aire? No, porque ya hay aire en los pulmones. Claro. O sea, los dos tienen su capacidad vital disminuida. Pero ahora viene la diferencia. ¿Cómo consideras tú
que está el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Yo te voy a preguntar la segunda pregunta del examen, ¿no? En el primer segundo, ¿cómo encuentras un paciente en su fibrosis pulmonar? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, normal, aumentado o disminuido. Es un paciente con fibrosis pulmonar. En el primer segundo. Normal, aumentado o disminuido. Normal. ¿Tú qué dices? Un paciente con fibrosis. Con fibrosis. Aumentado. ¿Tú qué dices, Nes? Disminuido. Disminuido. Disminuida. Disminuido. Disminuido. Por orden. Normal. Normal. Disminuido. Puede. Normal, disminuido, aumentado. Fibrosis pulmonar. Disminuido. ¿Tu reina? Normal. Disminuido. La respuesta correcta es normal. Su problema no tiene problema de espina. O sea, lógicamente tiene una reserva, no llegará pues a los 3 litros, ¿no? Porque su pulmón ya no va más, pero a la hora de botar ahí no tiene problemas. ¿Sí? Y el paciente con asma, ¿cómo estará su volumen expiratorio forzado en el primer segundo? ¿Normal, aumentado o disminuido? En el asmático. Disminuido. Entonces van a ver ustedes que esta relación, lo van a ver en el libro, lo que es caso clínico, pues es el resumen de esta relación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que los dos están disminuidos, uno está normal y el otro está disminuido, si es, no me acuerdo los puntos de corte, si es menor a 0,8 o mayor a 0,7, ¿no? Tú vas a diferenciarlo si es un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. Está en el libro, ¿ya? Pero ya te olvidé. Entonces, de acuerdo a esto, es que el neumólogo comienza su estudio. Porque si yo veo que es un patrón restrictivo, hago todo el estudio, por ejemplo, para fibrosis, ¿no? Y si veo que es un patrón obstructivo, no sé, pero le tomaría hemoglobina E, buscaría asma bronquial. En el igual no está bien explicado, ya como un caso clínico, que esa es la idea principal. Ahí le voy a poner los puntos de corte. Bien, acá. Vamos a ver entonces ahora de la distensibilidad pulmonar. Y yo he separado para poner dos términos, distensibilidad y elasticidad. O sea, estas son propiedades del tejido pulmonar. La distensibilidad se refiere a la facilidad de estiramiento de un material cuando se aplica una fuerza externa para distender. O sea, cuando tú agarras el elástico y lo estiras, eso es distensibilidad, ¿no es cierto? Y como dice acá, incluye el trabajo para vencer la resistencia de la vía aérea, ¿no es cierto? Porque hemos visto que por la acción muscular, ¿no es cierto?, varía el diámetro del tórax y por ende el pulmón, que es distensible, aumenta su tamaño. Y al aumentar su tamaño, ¿no es cierto?, hemos visto que la resistencia de la vía aérea aumenta o disminuye. Disminuye o aumenta. Por lógica. ¿Aumenta o disminuye? La resistencia de la vía aérea. Aumenta la resistencia. ¿Qué dicen? Color, ¿qué dices? Ya. Cuando hemos visto que cuando se contrae el músculo, la caja torácica se expande. Entonces, por su propiedad distensible, el pulmón se expande. Y por lo que hemos visto, cuando el pulmón se expande, la resistencia en la vía aérea aumenta o disminuye. La resistencia de la vía aérea viene a ser la resistencia que ofrecen las vías aéreas al flujo de aire. Cuando el pulmón se disminuye, por lo que hemos visto, pues, todo lo que hemos visto, en la inspiración se expande el pulmón, ¿sí? Hemos visto, ¿sí o no? La presión intrapleural se hace más negativa para jalar más el pulmón se expande y la resistencia en la vía aérea, la presión alveolar, disminuye. Y eso favorece, ¿no es cierto?, ¿qué cosa?
la entrada de aire. Por eso dice que la extensibilidad, esa capacidad que tiene el pulmón de expandirse, influye el trabajo para vencer la resistencia de la vía aérea. El pulmón se expande más, ¿sí o no? Y favorece la entrada de aire, disminuye la resistencia. Luego, la elasticidad dice resistencia a tal estiramiento. O sea, hago un elástico, extensibilidad. Lo suelto, elasticidad. ¿No es cierto? Es la resistencia a tal estiramiento. Se debe a propiedades elásticas de los tejidos pulmonares, principalmente de las fibras de colágeno, y dice fuerza de tensión superficial producidas por la interfase alveolo-líquido. Y acá viene la pregunta, ¿qué es la tensión superficial? O sea, me dice que esa elasticidad, esa capacidad que tiene, ¿no es cierto?, el pulmón, de si cesan las fuerzas, en otras palabras, ya no se contrae el diafragma, ya no se contraen los intercostales, esta propiedad elástica del pulmón es que jala nuevamente la caja torácica a su posición original. Pero dice que depende de los tejidos pulmonares, del colágeno, ¿no?, y de la fuerza de tensión superficial producidas por la interfase alveolo-líquido. O sea, los alveolos son como unas esferitas y en su interior están revestidos de un poco de líquido. ¿No es cierto? Dice que eso también tiene que ver con la elasticidad. Pero la presión es, ¿qué es la tensión superficial? A ver, ¿quiénes son de provincia? ¿Qué parte? Satipo. Satipo, Soy de Huaraz. para Ciudad Grande. ¿Qué más? Guano, vea, puede ser. San Martín. San Martín. ¿Ustedes que son de no estos los ríos insectos que caminan sobre el agua? Sí. Ya, a ver, explícame. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza que se ejercen entre las moléculas y De agua de la superficie. O sea, cuando tienes una película de agua, de líquido, estas moléculas que están encima ejercen una fuerza de atracción, ya verán por la fuerza de Van der Waals, no me acuerdo, entonces se atraen. ¿No es cierto? Esa es la tensión superficial. ¿Ya? Y cuando ustedes lean, sobre todo la ley de Laplace, van a ver que cuando tienen una esfera o una película de líquido, mientras más pequeña es la esfera, más fuerte es la tensión superficial de los líquidos y más difícil que esa, si es el alveolo, se puede expandir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para romper esa tensión superficial? Porque si no sería casi... ¿Has escuchado hablar de la membrana hialina? La enfermedad de la membrana hialina. ¿Cómo rompen la tensión superficial? Necesitan como un detergente, ¿no? ¿Cómo lo rompen? Tiene que ver con el surfactante. El agente surfactante. ¿Que se produce dónde? No diga ¿dónde se produce el agente surfactante? Las células tipo 2. Neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2. Claro, esa sustancia que produce el neumocito tipo 2 es el que rompe la tensión superficial y les permite a ustedes que el alveolo no colapse. Y permite, por eso que permite la distensibilidad también del pulmón. Por eso es fatal, ¿no? Lo malo es que ese surfactante recién está completamente desarrollado a partir de las 36 semanas. Este módulo es una mujer que está con un parto prematuro antes de las 36 semanas, lo que van a luchar es para retrasar el parto, inducir manipulación pulmonar, porque no está completamente desarrollado el surfactante. Entonces se llama la enfermedad de la membrana hialina. O sea, el niñito no puede expandir los pulmones. Y si no tienes una UCI neonatal, se muere, ¿no? Y vamos a hablar de la agente surfactante. Entonces, miren, la distensibilidad es la propiedad de estiramiento que me permite vencer la resistencia aérea. La elasticidad es lo contrario, la resistencia de estiramiento, y está determinado por la propiedad elástica de los líquidos pulmonares y por la tensión superficial de los líquidos. Pero esto, como hemos visto, la tensión superior debe ser rota, porque si no el trabajo respiratorio sería demasiado fatigoso. O sea, al final se mueren por no poder respirar. Doctor, ¿qué pasa en una aterrostasia? La aterrostasia es un colapso, pero eso más ya no es tanto por deficiencia de surfactante, ya por un injuria del pulmón. Sobre todo lo más no es en el periodo, en los adultos más frecuentes después de la etapa posoperatoria, o el mismo mecanismo de intubación. Doctor, ¿y qué
tiene que ver o cómo es que se produce, bueno, qué tiene que ver los corticoides con la producción de surfactantes? Ese lo dejas a punto. ¿Por qué Hernández se ponen corticoides para inducir la maduración pulmonar? Lo vamos a buscar. Esto más o menos es lo que les explicaba, ¿no? Esto habla de la distensibilidad, por ejemplo. O sea, ven esto lo normal, ven cómo, ¿no es cierto?, ante cambios en la presión transpulmonar que equivale a la presión alveolar, ¿no? Miren cómo el volumen del pulmón va aumentando hasta que se alcanza la máxima expansión y ya aumentos de la presión no logran mayores cambios. Y miren el fibrótico, que ha perdido la distensibilidad, se ha plano. Aumentos de la presión a nivel alveolar no producen mayor aumento, ¿no es cierto?, en el volumen. Acá también es lo mismo, ¿no? Pero este ya está hiperinsuflado. O sea, en el enfisema se forman bulas, se destruye el tejido pulmonar y se forman sacos de aire. O sea, al comienzo el paciente tiene como estar hiperinsuflado, pero mira, aumenta la presión, pero no logras mayor cambio. También, ¿no? Porque es un tejido también restrictivo, cicatriz en el enfisema. Solamente este paciente ya nace de unas bulas. Pero esta es la idea principal. Bien, vamos a hablar ahora, pasando a la resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea puede definirse como la resistencia al flujo de gas en el interior de las vías aéreas pulmonares. La mitad de la resistencia se produce en las vías aéreas superiores, reduciéndose significativamente a respirar por la boca. Después, cuando están haciendo un ejercicio intenso, comienzan a respirar por la boca para tratar, ¿no es cierto?, de disminuir la resistencia al paso de aire y aumentar su trabajo ventilatorio. La mitad de la resistencia se sitúa en las vías aéreas inferiores, ¿ya? Y casi el 80% de la resistencia son en los bronquios de tamaño mediano. 20% en los bronquios pequeños, esos que tienen 2 milímetros, ¿sí? Ahora viene la contradicción, hay una ley de Courcet que dice, a menor diámetro de la vía, mayor resistencia al paso del aire. Pero acá tú te das cuenta que no es así. Te das cuenta que es en los bronquios medianos donde hay más resistencia y no tanto en los bronquiolos. ¿Por qué? O sea, la ley de Courcet te dice eso, a menor diámetro, es lógico, ¿no?, más resistencia al paso de la vía aérea. Debería ser así. Pero en la práctica, solamente el 20% corresponde a las vías aéreas pequeñas. Más es en el bronquio mediano. ¿Por qué creo que es eso? Al músculo ¿No? Porque sí, porque al hablar de los bronquios pequeños, estamos hablando de la zona respiratoria. Y estas alturas, si bien el diámetro es pequeño, la superficie se ha ampliado casi a 11.200 centímetros, o sea, compensa, con la gran superficie que tiene intercambio, ofrecer menos resistencia que los bronquios medianos. ¿Ya? Bien. Pero la idea que quedó aquí, en los bronquios medianos es donde se ejerce la mayor resistencia al paso del aire. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que quede. ¿Preguntas hasta ahí? Es como que yo te pongo así, no sé si está la pared. Entonces yo te pongo un agujero de este tamaño, ¿no? Y te pongo un agujero de este tamaño. ¿Dónde habría más resistencia al paso del aire? ¿A este o en este? Pequeño. En el pequeño. Pero si tú tienes 11.000 agujeros pequeños, ¿quién ofrece más resistencia? Grande. ¿Ya? Ese es el caso. Era como de los capilares. Ustedes saben que la zona respiratoria cómo se amplía, ¿no? La superficie, pues no intercambio, está pasando, entonces eso ayuda a atenuar. Amén. Bien, eso solamente algo general de surfactante, lo van a revisar cómo es su composición. Básicamente son fosfolípidos, ¿no? Es fosfolípido, este es el neumocito. Ahí van a encontrar organelas que vienen a ser los cuerpos laminares y son organelas membranosas, y en su interior va a estar la mielina transversa, que es un fosfolípido. Y esta mielina transversa va a ser secretada por exocitosis hacia el espacio alveolar, ¿no es cierto?, donde va a formar el agente surfactante que, como ustedes saben, rompe, ¿no es cierto?, la tensión superficial del líquido alveolar, y podríamos decir entonces que sus funciones son prevenir el colapso alveolar, aumentar la distensibilidad pulmonar y prevenir la transudación de líquido
hacia los alvéolos. ¿Ya? Vamos a quedar en la siguiente parte, ahí vamos a terminar. Con eso ya nos ponemos igual que otro grupo para terminar el día domingo de forma virtual. No se asusten, lo que tienen que pasear se va, pero acá se queda grabada y ya pasará. ¿Ya? Y vamos a ver acá que hay un espacio muerto, ¿no es cierto? Anatómico. Vamos a hablar del espacio muerto anatómico y la ventilación desigual. ¿A qué se refiere eso? Que el espacio muerto anatómico corresponde a las zonas donde no hay intercambio gaseoso. En otras palabras, el espacio muerto anatómico correspondería a... Así es. ¿De lo que hemos visto? Vías superiores. ¿Ah? Vías superiores. A las vías superiores. Bronquiolos de solamente conducción. eso. ¿Ah? Bronquiolos de conducción. A las zonas de conducción. El espacio muerto anatómico es sinónimo a zona de conducción, donde no hay intercambio gaseoso. Y teóricamente, el espacio muerto anatómico corresponde, un individuo corresponde a su peso expresado en libras. Por ejemplo, vamos a calcular el espacio muerto. Ahora, otro problema que no sepa un kilo, cuántas libras vale, ¿no? Pero el doctor, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, doctor? 65. Ya. 65 kilos. Es su peso expresado en libras. ¿Cuál sería su espacio muerto anatómico? ¿Qué tienes ahí, mano? Una libra, ¿cuánto? 143. ¿Ah? 143. 143 mililitros corresponde al espacio muerto anatómico del cuerpo. O sea, el aire que él respira corresponde al aire que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahora, en una persona joven, sana como el doctor, su espacio muerto fisiológico es igual al anatómico. ¿Ya? Porque el espacio muerto fisiológico corresponde a ¿qué? A un alvéolo mal ventilado o un alvéolo mal perfundido. O sea, es ventilación, perfusión perdida. Pero como es un joven sano, se supone que todos sus alvéolos están bien ventilados y están bien perfundidos. Entonces su espacio muerto anatómico es igual a su espacio muerto fisiológico, ¿no? Otra cosa es cuando ya hay ciertas situaciones que puedan ser que tú tengas un alvéolo mal ventilado, mal perfundido, entonces ya tu espacio muerto fisiológico aumenta. ¿Ya? Pero vamos a ver el siguiente. Ahora, eso es, como hemos dicho, es su espacio muerto anatómico. Hay otro concepto que es la ventilación alveolar, o sea, qué cantidad de aire que él respira participa efectivamente en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo harían ustedes, como son ingeniosos, si les pido que calculen su volumen ventilatorio del doctor? ¿Cómo lo harían? Con los datos que tienen. ¿Faltan datos? ¿Los tienen? Yo era su ingenio ahora. ¿Qué dato buscarías para calcular? O sea, el volumen ventilatorio es igual a qué? O sea, si yo te digo, espacio muerto anatómico es igual a zona de conducción, volumen ventilatorio es igual a zona respiratoria, ¿no es cierto? Entonces ya tienes el espacio muerto anatómico. ¿Qué te falta para encontrar su volumen ventilatorio? A ver, piensa. Problemas que escucha, los científicos de manera, no sé como científico, ¿no? ¿Ah? ¿A qué? O sea, pero ¿cómo? Tú ya que eres una científica, tienes una base de datos y tú tienes que decir, te dan así, calcúlale su volumen ventilatorio. ¿Pero qué es el volumen ventilatorio? De la cantidad de aire que él respira, la que participa efectivamente en el intercambio gaseoso.
estamos simplificando. Tú dices, ¿qué dato te falta para calcular? ¿Qué dato? ¿Ah? Primero, la primera que sería es ¿cuánto aire él inspira ahorita? ¿Cuánto él inspira? 500. ¿Ah? ¿Puedes saberlo o no? 500. Teóricamente, ¿cuánto él 500 inspira ahorita? mililitros. ¿Ah? 500 mililitros. Claro, su volumen corriente, ¿no? Sería ¿cuánto? 500 mililitros. Ya, con esos datos puedes calcular su volumen ventilatorio. Sí, pero eso sería. ¿Cómo calcular? Ya tienes el volumen corriente. Claro, o sea, a su volumen corriente teórico, que es de 500 mililitros, le resta lo que le has calculado de su espacio muerto anatómico, y esa diferencia viene a ser tu ventilación alveolar, o sea, la cantidad de aire que efectivamente participa en el intercambio gaseoso. ¿Que sería cuánto? Exactamente. Ya podemos ver que lo que es la ventilación es igual. Lo vamos a dejar ahí, ya quedamos con todos los grupos iguales para el domingo, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? Bien. Vamos a dejar ahí nomás, doctores. Vayan a